La ley de educación que se ha aprobado en este país es un ejemplo para América Latina. En el año de 1930, un mestizo y un indígena fueron capaces de enfrentarse a las dificultades de su tiempo para levantar su idioma. Porque esa escuela que se construyó con la labor de los profesores y profesoras de esa época simboliza lo que tiene que ver en América con la soberanía, con la autonomía, con la dignidad y con la defensa de la multiculturalidad. En 1931, Lizardo Pérez y Avelino Signani impusieron la educación indigenal, al fundar la escuela Aishú de Warisata, que además de constituirse en un proyecto educativo, fue una respuesta audaz en beneficio de las comunidades indígenas y un modelo de lucha contra la exclusión, explotación y sometimiento. Las comunidades educativas la conforman maestros, amaigüitas, niños, niñas, jóvenes, abuelos y abuelas. Sus actividades educativas estaban vinculadas a la vida, el trabajo y la producción, es decir, estaba toda la familia involucrada. Estas experiencias configuró una estructura social, comunitaria de educación y se constituyó en un paradigma educativo de liberación que trascendió las fronteras internacionales, aplicándose en países como México, Perú, Ecuador y otros. Desde el punto de vista pedagógico, Warisata promovió los fundamentos de una escuela única basada en una enseñanza con enfoque técnico y productivo. Hasta 1931, la educación solo había beneficiado a los blancos, poco a los mestizos y nada a los indígenas. A pesar de los intentos por establecer escuelas para los indígenas y de introducir métodos de enseñanza en su propia lengua, nunca se logró implementar realmente estos proyectos. Los métodos, a pesar de las medidas para introducir innovaciones, seguían siendo memorísticos, basados en la copia y el dictado, en la pasividad del alumno en nombre de la disciplina. Y hubo que esperar la entrada en escena del maestro Lizardo Pérez, quien descubrió el poder creador de los indígenas y lo formuló en su tesis central: la escuela rural debe ser para el indio. Esta idea lo llevó a fundar la escuela de Warisata en el año 1931, en el corazón mismo de la comunidad aymara. Lizardo Pérez, en un comienzo, fue designado director de una escuela, ubicada en el barrio de Miraflores, en la ciudad de La Plaza, cargo al que renunció a las 2 semanas que comenzó. Luego, consiguió la tolerancia del Ministerio de Educación para formar una escuela de otro tipo, una escuela de indios. En su dilatada labor de educador y en función de inspector escolar, varios años antes se había topado en Warisata con un maestro aymara, Avelino Signani, quien, con su propio saber y entender y sin contar con ningún respaldo oficial, realizaba una pionera labor educativa entre los niños de la región. Lizardo Pérez reconoce en Avelino Signani al verdadero inspirador de Warisata. Pérez estaba firmemente convencido de la capacidad transformadora de la escuela. A su manera, se adelantó a lo que hoy se llama pedagogía de la liberación. No obstante, por las limitaciones de su tiempo, de su formación intelectual y de su propio origen de clase, no logra resolver puntualmente la paradoja en la que estaba sumergido. La creación de su escuela la realiza arrebatando tierra a los latifundistas de Achacachi, al margen de la legalidad, como él mismo declara. Rápidamente se atrae la posición de los hacendados, que lo acusan de comunista, usurpador y poco menos declaran a Warisata como el soviet del altiplano. En las zonas rurales, pero el sinónimo de civilización continuaba siendo la lectura y escritura del castellano. 1930. La Escuela Profesional de Indígenas de Warisata produjo una verdadera revolución en el campo pedagógico. Restauró el antiguo Parlamento Amauta,
donde el indígena recupera su derecho a hablar, pensar y forjar su destino. 1940, la escuela comunitaria de Warisata, rodeada y presionada por las élites que querían una educación castellana y homogénea, funcionó hasta los comienzos de esta década. La educación desde y para los pueblos indígenas, originarios campesinos, se clausuró por largos años. La experiencia de Warisata resiste hasta el año 1941, ya que estaba rodeada de una élite que quería una educación castellana y homogénea. Luego, la educación indígena se clausuró por varios años. 40 años más tarde, en 1980, las organizaciones indígenas de Bolivia demandaron a una educación que respete la diversidad cultural y lingüística del país. En los años 1994, la nueva ley de reforma educativa declaró la educación nacional como cultural y bilingüe. En 1976, García Linera escribió sobre este periodo. Del 60 al 65% de la población boliviana, que tenía como lengua materna un idioma indígena, solo pudo ejercer sus derechos de ciudadanía por medio de un idioma extranjero, el castellano, ya que la educación oficial, el sistema universitario, el vínculo con la administración pública, los servicios, etc., únicamente podían realizarse por medio del castellano y no a través del uso del idioma quechua o aymara. 1980, las organizaciones indígenas originarias campesinas de Bolivia demandan activamente una educación que respete la diversidad cultural y lingüística del país. En 1994, la nueva ley de reforma educativa declaró la educación nacional como intercultural y bilingüe. El tratamiento de los conocimientos indígenas originarios quedó en un nivel superficial. Año 2006, el gobierno de Evo Morales Ayma inició una serie de transformaciones orientadas hacia el llamado vivir bien. La educación para vivir bien es un proceso de transformación humana en convivencia respetuosa con la comunidad y la naturaleza. 2010, poco después de ser consagrada la Constitución Plurinacional, se aprobó la Ley de Educación 070. Avelino Siñani Elizardo Pérez, inspirada en la experiencia de aquellos hombres fundadores de la escuela de Warisata. A partir de la Ley 070, todo el sistema de educación formal es intracultural, intercultural y plurilingüe. El Estado así se encuentra casi por vez primera con sus habitantes. La escuela Warisata es considerada una de las obras educativas más revolucionarias e innovadoras en materia pedagógica y pese a haber surgido en la década del 30, en la actualidad su concepción política y filosófica está en plena vigencia en la ley Elizardo Pérez Avelino Siñani. Aquellos viejos postulados de la escuela IU hoy son las bases más relevantes que aspiran y sustentan la nueva orientación de la educación boliviana. El aporte de Warisata fue plantear una pedagogía integral, una pedagogía de la vida, una pedagogía de la conciencia. Hasta el momento los cambios se están comenzando a implementar en nuestra educación. Son importantes, pero no suficientes. Necesitamos ver cómo vamos a hacer para salir del individualismo y entrar en una lógica comunitaria. ¿Cómo generamos lógicas de aprendizaje y enseñanza comunitarios? Es una tarea de no solo unos cuantos, sino de todos, quienes soñamos también con una educación diferente, de la vida y para la vida. Ven, alumnitos chiquitos, chiquitas. Nayaja kuin abhamao. Kun abichater nayan abuelo nakaja, naira abuelo nayan ha. Kuin tawaito nayaro. Naira tiempo nakaja, hani escuela otkanat. Akan ha patrona naga utkan. Patrona nakaja monanya paro hauqana hani historia kana sa historia nagaro ha ampar kharqam sa saphan. Khaqar qati nagaro historia saraphan. Lorxna de mungxna de
O hani monjes na te hiwasaq despierto están hay no ve. Che ya tiña están hay educación na están hay no ve. Hani vini ukhan flores na te abuelo na kaskan sopix na te.